Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Buenos días, nos volvemos a encontrar un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 8 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Ari? Acá finalizando otra semana bastante Interesante, interesante, por la ponerlo verdad de alguna que, manera. la verdad que sí, una semana muy interesante, movimientos de precios muy interesantes que vamos a estar analizando. También, bueno, tuvimos novedades del plano financiero y como siempre, una entrevista impecable, muy detallada sobre las cuentas fiscales, sobre el presupuesto y bueno, también sobre retenciones y el lugar que puede haber para ajustar las retenciones, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Muy detallada, impecable, la verdad, de todo punto de vista. Así que bueno, tema del momento que empezó a sonar. El que quiera saber más, lo invitamos a quedarse hasta el final. Tal cual, gran especialista en materia fiscal en el podcast de hoy. Bueno, ¿te parece que arranquemos con el repasito de Chicago? ¿Qué pasó en la semana, Nubun? Bueno, una semana que estuvo principalmente enfocada con este regreso de China a los mercados internacionales, luego de esa festividad que tuvo por año lunar. Y que en definitiva, cuando uno empieza a ver los productos, tenemos más o menos $8 de ganancia para la soja, alcanzando niveles bastante por encima, en general, de los últimos 3 meses, niveles máximos, se quiere, cuando uno ve de noviembre para acá. Cuidado a tener en cuenta los fondos especulativos, cómo vienen en Chicago, cómo se vienen desarrollando, una posición neta que se encuentra bastante positiva en términos netos y que también cuando uno ve los subproductos, si bien harina tuvo una ganancia de $6 en la semana aproximadamente, volvemos a repetir lo que viene pasando más o menos desde el inicio del año y que sigue y que no baja, tema de aceites. Ujú. El aceite muy firme en Chicago, que en definitiva también le termina generando un efecto al poroto y hacer aquí el llamado de atención, tal vez, cuidado porque ya pasó a finales del año pasado que tuvimos un interesante precio en la soja ya en Chicago. eh, en medio de esta incertidumbre comercial, nadie sabe lo que va a pasar, pero que bueno, después comenzó a ir un poquito más a la baja. Así que Fuerte bueno, salida de fondos y fuerte sería. derrumbe en los precios de la soja de nuevo. Entonces, bueno, hay momentos y oportunidades que se dan y que, bueno, nunca se termina de saber, ¿no? Cuánto pueden sostenerse. Tal cual. Y pasando a los cereales, en maíz tuvimos una ganancia Perdón, ¿y por de... qué vale la pena Sí. resaltar esto? Porque, bueno, ahora seguramente lo vas a comentar, pero bueno, el plano local También estuvo movido. también hemos tenido vaivenes similares, digamos, ¿no? Entonces, vale la pena entender qué es lo que está pasando afuera. Así que Sí, 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 ni habla que terminó trasladándose. tal cual. Interesante tenerlo sobre la mesa para ya tener un panorama mucho más amplio y empezar a tomar algunas decisiones, tal Sí. vez, ¿no? Terminemos con Chicago si querés y después nos metemos en ese tema que es muy interesante. Cuando uno ve los cereales, en maíz tuvimos más o menos $4 de ganancia. Es cierto que la mayor parte de esa ganancia se desató el día viernes. Un viernes muy movido en general para los cereales. De hecho, también lo vimos en trigo ganando $7. Si bien había caído un poquito para mitad de la semana, estuvo bastante firme y picante el trigo y fundamentalmente por cuestiones climáticas que vimos en algunos países puntuales, sobre todo en Francia, en Estados Unidos la condición está empezando a mostrar sus impactos de baja en términos de condición de cultivo y clima un poquito más seco, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana en ese sentido, así que ese es el panorama que tenemos en Chicago y que de alguna manera también se reflejó en los precios de acá, de Argentina. Tal cual. Bueno, tuvimos una soja muy firme. Una soja muy firme que llegó a valer $328 la mayo, en algún momento puntual de la semana. Un trigo también muy firme, cuando uno ve los precios de diciembre, por ejemplo. Así que tampoco estuvimos exentos de ese cimbronazo, si se quiere, a nivel internacional. No, tal cual, un rally un poco sorpresivo, digamos, en la semana que tuvo la soja en el plano local y generando oportunidades, ¿no? Para ir pensando en cerrar márgenes y viendo qué se puede hacer, justamente con esto que comentabas vos, Nebuen, recién, de un escenario internacional donde hay algunos riesgos latentes, tenés los fondos muy comprados en Chicago, tenés la situación esta comercial que hay que ver cómo termina decantando, pero en la ocasión anterior que tuvimos también este rally sobre noviembre barra diciembre en Chicago,
vinieron las compras, pero es como que el mercado compró con el rumor y vendió con la noticia, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué pasa acá, ¿no? Recordamos que entre los dos factores principales, como bien decía Neumann, que han impulsado todas estas subas, uno tiene que ver con la atracción del aceite y expectativas por política de biocombustible en Estados Unidos, y el otro por las compras de China, que se anunciaron de 8 millones de toneladas adicionales, ¿no? Sí, y cuidado, porque si a todo esto que vos mencionás, Ari, le sumamos el factor Brasil, que viene con una campaña que a priori parece ser, sería súper, ultra, mega récord. Un poquito de trabas ligeras por Ujú. cuestiones climáticas y de lluvias en el centro de Brasil, pero que deberían recuperarse las condiciones y los ritmos para lo que va a ser la semana que viene, 180 millones de toneladas que obviamente van a pegar y se van a hacer valer, ¿no? Tal cual. Sí, sí, así que bueno, un mercado muy cargado por el lado de la oferta y bueno, y si todo sale bien, también acá en Argentina, buen volumen de producción, con algunas salvedades, lamentablemente, bueno, y alguna afectación climática y bueno, algunos destrozos incluso por tormentas y pérdidas por tormentas recientes en algunas zonas puntuales, pero bueno, en términos generales a nivel país, buena oferta pronosticada para este ciclo. Sí, en general a nivel país, y cuando uno empieza a descomprimir por zonas, más allá de lo que comentás de algunos daños puntuales, lamentablemente, también la clave está en la zona núcleo, y de hecho salían varios informes y varios reportes, ¿no? Tal cual. Bueno, y la soja no subió sola acá en el plano local. Se llevó también el trigo. No de la mano, pero bueno, tuvimos un trigo que también, digamos, alineado a lo que fue pasando afuera, también tuvo una atracción local bastante importante, mirando el trigo nuevo, ¿no? Vamos a Tal cual. aclarar, porque bueno, el trigo en la campaña actual está bastante golpeado por la abundancia de oferta, pero bueno, lo que es trigo nuevo, mirando el trigo diciembre en Argentina, con también una suba de precios ahí, un trigo que se Interesante. mantiene firme, arriba de los $200 por tonelada. Y bueno, lo veníamos ya destacando en diversas charlas, valores para tener en cuenta, mirar de cerca. Lo vimos ya el año pasado, un trigo que en esta época del año, entre marzo, abril, había mostrado cierta firmeza. Bueno, y una vez que termina entrando el trigo en el hemisferio norte, junio, julio, y también terminan consolidándose las perspectivas de producción locales, Ajá, se terminó, bueno, pinchando. así es. Así que quizás es un mercado para ir poniendo un ojo a ese trigo nuevo, diciembre, que permite hoy por hoy cerrar muy buenos márgenes, por lo menos en términos teóricos. Después, bueno, cada uno tendrá Su cuenta particular. su cuenta particular, Sí, ni exactamente. hablar. Y por último, para mencionar, si te parece, Ari, bueno, factores climáticos que vamos a tener las próximas semanas, alguna ligera lluvia entre el sábado y el domingo, depende de la región, pero volverían las lluvias firmes, firmes para el martes. Después, en general, el país, cuando uno ve el Servicio Meteorológico Nacional, en temperaturas, alguna zona por encima del promedio, pero llegado a la, digamos, quincena, primer quincena de marzo, estaría todo bastante bien. Y en cuanto a lluvias, bueno, ya dijimos en la primera semana, pero bueno, en la segunda semana, alguna ligera lluvia por encima del promedio tal vez en lo que es el centro norte de Santa Fe y la zona núcleo norte. Por último, para agregar, tuvimos resultado de licitación a lo largo de la semana y particularmente ayer deberían haberse pagado y deberían haber quedado pesos sueltos. Recordemos más o menos un 90% que se roleó del total de la deuda de los 7,4 billones de pesos que tenía que enfrentar y renovar el Tesoro. Así que a seguir de cerca también la evolución de las tasas para lo que va a ser la semana que viene y también las expectativas que tengan en términos de resultado de inflación para el mes de febrero. Recordemos, importantísimo por el esquema cambiario que tenemos actualmente. Así que para seguir de cerca y tenerlo en cuenta. Bueno, Nehuen, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Es doctor y magíster en economía. Es autor de diversos libros, fue presidente de IREAL de la Fundación Mediterránea, es docente universitario y actualmente se desempeña como presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF. Hoy nos acompaña Nadine Argañarás. Hola Nadine, ¿cómo estás? Nadine, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Oh, un gusto tenerte acá y bueno, para tratar temas principalmente presupuestarios y tributarios, ¿no? También en este marco de reformas que se vienen tratando en el Congreso.
Y también, bueno, porque hay temas Bastante candentes. bastante candentes y algunos muy interesantes vinculados también a cuestiones tributarias, ¿no? Que siempre el agro tiene un ojo puesto. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo esto con Nadine. Como para arrancar, nos gustaría tener tu lectura general de lo que es este presupuesto 2026. Y si, bueno, te imaginás que también, o que va a ser un año de superávit primario. Bien. Bueno, el gobierno planteó un presupuesto con mayor ahorro primario que el del año pasado, con lo cual desde el vamos ya hay una exigencia ahí de mayor superávit fiscal y por ende, ¿no es cierto? Eso va a requerir que el gasto tenga un comportamiento inferior al de los ingresos, en el Ujú, caso que el gasto suba, y si no, que el gasto caiga más que los ingresos, en el caso que los ingresos caigan. ujú, Ese desafío, bueno, el gobierno lo ha tomado en línea con esta, digamos, columna vertebral que tiene su política económica, que es la de sostener un superávit primario y, consecuentemente, un equilibrio fiscal. ujú, O sea que desde mi análisis y el análisis que uno puede compartir desde Yara es, bueno, el gobierno tiene que ahorrar más durante el 2026 que lo que ahorra en el 2025. ujú, Este gobierno, por su filosofía, no hay que esperar que recurra a subir los impuestos para ahorrar más. ujú, O sea, al contrario, el gobierno va a buscar por las vías que pueda bajar los ingresos, por ende lo que hay que esperar es que el gasto en términos totales tenga una caída mayor que esa caída de ingresos en el caso que ocurra. Hay que ver, ¿no es cierto?, porque la economía está en un proceso de enormes transformaciones. ujú, El gobierno primero priorizó la eliminación del déficit en el 24, en el 25 empezó con el tema de los impuestos, no renovaron el impuesto país en diciembre del 24, y bueno, y este es un año, a mi criterio, complicado fiscalmente, donde ya no hay mucho margen para bajar impuestos, eh, si tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, que hoy se apruebe la reforma laboral o modernización laboral, que Ujú. tiene ahí cuestiones con impacto fiscal, como el tema de la eliminación de impuestos internos y también el tema este del FAL, Fondo de Asistencia Laboral, ¿no es cierto?, a través del cual el gobierno financiaría ese fondo con una reducción de contribuciones patronales. bien, Eh, bien. Eh, em, Nadine, y siempre hemos estado viendo un poco este debate en torno a el cálculo de ese superávit y el cómputo de los intereses, la capitalización de los títulos públicos y demás. Que bueno, que algunos dicen, bueno, que justamente el cálculo no es del todo correcto, hablar de superávit o de la magnitud que a veces se habla. ¿Qué, ¿Cómo contextualizarías ese debate y cómo tendríamos que hacer la lectura? Mira, desde el punto de vista fiscal y Ujú, financiero, la emisión de letras como las de CAPS, que se Ujú. pagan al final, ¿no es cierto?, con intereses, bueno, eso hace que el gobierno no registre sobre la línea eh, los intereses que registraría si estuviésemos hablando de otro tipo de bonos. ujú, Claro. Ahora bien, eso que no se registra sobre la línea, sí se termina registrando debajo de la línea, porque vas ujú, a tener que pagar eso. O sea, esto no significa que vos no estés considerando en tu cuadro ahorro-inversión Ujú. esa cuestión, ujú. sino que en lugar de estar poniéndolo sobre la línea, va debajo de la línea. Bueno, y ahí aparece la crítica de decir, bueno, debiera estar sobre la línea, Ujú. inclusive el Fondo Monetario Internacional, en uno de los staff reports del año pasado, también mencionó esa cuestión y le puso un número a eso. Entonces, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, está eso o va a estar debajo de la línea. O sea, que eso no es que esté fuera de consideración, sino que yo entiendo que el gobierno en su flujo financiero Ujú. tiene incorporado, obviamente, esos servicios de deuda. O sea, es una cuestión discutible, pero está debajo de la línea, o va a Bien. estar debajo.
Bien, en definitiva, si nosotros tuviésemos que hablar de lo que viene siendo la ejecución del fiscal del gobierno y también lo que se viene por delante, tendríamos que hablar de que estamos frente a una situación de equilibrio a superávit. Sí, el gobierno viene peleando el equilibrio fiscal con este criterio de emisión de títulos. Ujú, Que fíjense que esa emisión de títulos tiene origen en las LELIQs. O ujú. Claro. sea, Sí, sí. ese pasivo que tenía el Banco Central, obviamente, el gobierno optó por darle esta salida en lugar de otras salidas más traumáticas, y eso en algún punto lo tenés que pagar, digamos, si bien hubo una licuación en su momento a través de la tasa real negativa, eh, parte de ese stock, bueno, de alguna manera está en este tipo de títulos, Ujú. pero, o sea, hay un superávit primario, el gobierno está decidido a sostener ese superávit primario bajando impuestos. El tema que ese desafío Ujú. es muy grande ahora, porque tenés la baja de impuestos, como dije recién, de la modernización laboral. Tenés otra cuestión que en Yaraf hemos analizado, que es esto de la ley de financiamiento universitario Ujú. y la emergencia en discapacidad, Ajá. que según nuestros cálculos y cálculos de la OPC, básicamente del OPC, es el 0,5% del PBI, Ujú. y eso está ahí en una situación que merece una definición, porque si el gobierno va a afrontar esos gastos, va a bajar otros, digamos. O sea, Claro. va a ser un cambio compensador. Entonces, lo que te queda es que el gobierno siga un camino de reducir Ujú. gastos, lo cual en Argentina es algo, digamos, muy poco visto. Claro. ¿Por qué? Porque tenés la mitad de tu gasto, que es el gasto en jubilaciones, que son asignaciones universales por hijo, y algunas pensiones, que te corren en base a la inflación de 2 meses previos. Entonces, el año pasado ese gasto te creció un 15% en términos reales, entonces tuviste que recurrir a bajar el resto del gasto. O sea que el gobierno va a seguir bajando gasto salarial, va a seguir bajando subsidio de energía y probablemente siga bajando también la obra pública, porque no tiene mucho margen Sí. para sostener ese gasto que se indexa por inflación y Claro. además una dinámica de recaudación que en el mes de febrero va a ser también negativa como la de enero, digamos. Porque una de las cosas que ha caracterizado a Argentina es que siempre se está buscando recaudar más, Ujú. ¿sí? Se buscaba recaudar más. Ahora, cuando se buscaba recaudar más, algunas veces se lo hacía creando impuestos, otras veces se lo hacía anticipando recaudación, y bueno, y todavía se están afrontando las consecuencias de una cuestión que hubo con las percepciones de IVA en aduana, ¿sí? Ujú. Un cambio que significó un anticipo de recaudación, y que bueno, obviamente eso cuando cambiara iba a generarte una caída. Bueno, según nuestro punto de vista, febrero debería ser el último mes que te refleje un impacto negativo a raíz de esto. Ujú. No sé si se entiende el punto o si lo han tratado en otras oportunidades, pero la caída de IVA no responde a una caída de consumo. Ujú. Probablemente parte está explicado por una situación del consumo, pero la gran parte está explicada por esta cuestión de administración tributaria que se implementó anteriormente y que luego se modificó con la consecuencia esta que digo en la recaudación. Bien. Entonces, tenés una estrechez fiscal muy grande a nivel nacional y también a nivel de provincia y municipio. Bien, bien. Nadine, retomando un poco esto que mencionabas al principio, bueno, el hecho, creo yo, uno de los más participativos en cuanto a divulgación, noticias y popular, si se quiere, el tema de la reforma laboral, y retomando y volviendo a este tema, eh, si podrías bajarnos un poco más al llano y tu mirada, tus sensaciones, de qué implicancias tendría en materia tributaria para los empleadores y para los empleados, qué podrías destacar, suponiendo que hoy se termine de definir y aprobar, ¿no? Bien, desde el punto de vista tributario, ahí hay un capítulo que tiene que ver con la eliminación de impuestos,
De lo que más se habla es la eliminación de los impuestos al auto de lujo, digamos, también de la eliminación del impuesto interno a la telefonía móvil. Eh, que eso, como se trata de una eliminación, bueno, no vas a esperar recaudar más de eso porque se elimina directamente el impuesto. El gobierno lo que seguramente busca es que eso genere una baja de precios, que debería darse una baja de precios, eh, y bueno, que de esa manera pueda recaudar más de otros impuestos, ¿cierto? Claro. Pero ahí tenés una eliminación. Que según nuestro análisis, nosotros identificamos que en Argentina, en el Vademecum tributario argentino que hace ya todos los años, identificamos 155 diferentes tipos de tributos en Argentina. Estos cambios los bajarían a 148, ¿sí? O sea, que habría un avance en la simplificación tributaria paralelamente con una baja de carga tributaria para estos productos específicos. El otro componente que puede tener un impacto relevante en la construcción privada es que se elimina el pago de impuestos a las ganancias cuando uno tenga una propiedad y la alquile para vivienda. Hoy, digamos, se tributa impuesto a las ganancias y en el caso de responsables inscriptos tenés una alta incidencia del impuesto en la renta de alquilar. Eso se elimina, lo cual, según nuestros cálculos, implica un aumento de la rentabilidad de alquilar del orden del 60-70%. Es un cambio significativo que seguramente el gobierno lo está haciendo buscando activar más la dinamización en la inversión en construcción. Después tenés, que eso va a tener impacto en el sector agrícola, el tema del régimen de incentivo a las medianas inversiones, a través de la cual el gobierno permite modificar la vida útil que uno considera, ¿no es cierto?, cuando tributa el impuesto a las ganancias. Entonces, permite achicar la vida útil de modo tal que ese gasto que vos computás se reduce y por ende te aumenta la tasa de rentabilidad de las inversiones. Y ahí hay cuestiones puntuales entiendo que de riego y cosas así que están específicamente tomadas. Bueno, se busca que te aumente la tasa de rentabilidad. Si hoy vos tenés una rentabilidad del 10%, por decir anual, invirtiendo en esa cuestión de riego, bueno, como vas a poder modificar la vida útil, el gasto computable de la inversión, eso te va a aumentar la rentabilidad al 12, al 13, al 14 o más, dependiendo, ¿no es cierto?, de los tipos de inversión. Pero ahí buscan también más rentabilidad. Y después el otro componente que decíamos antes, el tema del FAL, bueno, que las pymes van a tener una reducción del 2,5%, las grandes empresas del 1% de contribuciones patronales, con ese destino específico, ¿no es cierto? Bueno, esos son cambios marginales, no son significativos, pero bueno, si uno respeta la lógica de la economía, esa menor cuña fiscal debería generarte un aumento de formalización leve y debería generarte también un mayor salario de bolsillo real para los trabajadores, ¿no es cierto? Pensando en la lógica económica, que obviamente depende del grado de poder de mercado que tengan los empleadores, los empleados de cada sector, pero la lógica, lo estándar sería y algo más de formalización y algo más de salario real de bolsillo. Y lo otro que es bien significativo es el tema del régimen de incentivo a la formalización laboral. Y ahí sí hay una baja importante de la contribución patronal. O sea, hoy en Argentina la contribución patronal estándar es del 27% del sueldo bruto. O sea, que eso es sumando, ¿no es cierto?, el aporte de la seguridad social, sumando obras sociales, PAMI, etcétera, 27%. Eso baja al 15% por un empleo nuevo que se tome durante el primer año de vigencia de la ley. Y esa reducción dura 4 años. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando haces ese análisis, nosotros estamos haciendo una comparación internacional. Estamos tomando los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, eso hace que Argentina mejore la posición relativa en esa comparativa
cuando uno incorpora esta posibilidad que va a haber durante 4 años. O sea, lo que quiero decir es que es significativo eso. Eh, Per se no necesariamente va a generar un boom mañana de formalización, pero con una economía que se pueda empezar a dinamizar, yo diría que ese esqueleto legal va a hacer que el empleo formal crezca mucho más que lo que crecería sin ese andamiaje legal que es la ley de modernización laboral. O sea, ahí hay un impacto, a mi criterio, significativo de bajarte el costo laboral. Eso también debería permitirte que haya más poder adquisitivo del salario de bolsillo y paralelamente una mayor formalización. Bueno, no sé si fui Súper, muy no, 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 excelente. es La verdad que clarísimo. muy, muy bueno, muy bajado y bueno, pero bien detallado, porque bueno, hay cosas que a lo mejor uno no las tenía muy en cuenta y la verdad que estuvo muy bueno el Bueno, repaso, eso Ariel. sería para mí lo esencial, que obviamente si yo soy un productor agropecuario, tendré que tener la bajada de esta ley a mi sector y decir, bueno, a ver, concretamente a mí, ¿cuánto me aumenta la rentabilidad de esta inversión que tenía previsto hacer en bienes de uso, que tenía previsto hacer en una obra civil, etcétera? Porque me la Ujú. está aumentando. Entonces, de nuevo, si yo tenía pensado hacer una inversión, bueno, ahora voy a tener más rentabilidad que la que había que la que había analizado, ¿no es cierto?, con el esquema previo, con lo cual es un combo que te mejora la rentabilidad, ¿sí? Te mejora Ujú. la rentabilidad de una inversión y te mejora el costo tributario. Insisto, es un andamiaje que va a permitir que los impactos sobre la formalización sean mayores a los que se darían sin ese cambio. Impecable, clarísimo, Bárbaro, Nadim. buenísimo. Bueno, y como para ir cerrando, bueno, el agro está siempre muy pendiente de todo lo que pueden ser reformas en el régimen de los derechos de exportación. El año pasado tuvimos ya algunas rebajas en algunos productos, algunas políticas de orden temporal, pero algunas también permanentes. Algo de esto ya quizás lo fuiste deslizando cuando hablaste del presupuesto y bueno, y esas tensiones que hay en términos de gastos e ingresos y recaudación, pero bueno, ¿qué análisis haría? Porque, bueno, justamente esta semana hubo algunos trascendidos, después hubo declaraciones, bueno, un poco encontradas sobre esta temática. ¿Vos ves espacio o es más bien difícil intentar encontrar espacio dentro de cómo está planteado el presupuesto para este año, de poder ver alguna otra rebaja o recorte en los derechos de exportación para el agro? Y bueno, y ya que está, si nos podés contextualizar qué tan relevantes están siendo o está computado, ¿no?, este tributo dentro del total. Bueno, el año pasado la reducción que se hizo y esta cuestión temporal fue significativa. Nosotros en su momento dijimos que no necesariamente, no solamente iba a impactar en el 25, sino también que iba a correr a enero, febrero de este año, por lo menos, cosa que se terminó dando, porque si uno mira la recaudación última, hay una caída importante de derechos de exportación. Ujú. Eh, yo me atrevería y me jugaría de decirle al sector que este año no va a tener ningún cambio de derecho de exportación. No veo que haya espacio y principalmente teniendo en cuenta una cosecha que en principio sería una buena cosecha. Ujú. Yo diría que no hay espacio para eso. Eh, Trabajaría sin esa idea en la cabeza, digamos. Eh, pero sí creo que el sector puede pensar y puede generar alternativas. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una propuesta concreta de reducción de derechos de exportación. No tuvo mucho impacto, Ujú. eh, pero es una propuesta concreta a nuestro criterio interesante, eh, porque de alguna manera posponía a 1 y 2 años el costo fiscal efectivo de la propuesta. O sea, era seguir la línea esta del pago a cuenta de ganancias, Ujú. pero con particularidades muy interesantes que nos daba un aumento significativo de la rentabilidad o una baja importante de la alícuota efectiva de retenciones, ¿sí? Pateando un año el costo fiscal, porque bueno, uno paga ganancia, ¿no es cierto?, al año siguiente, entonces nos parece que es muy interesante para generarte un impacto en la inversión, para que vos ya sepas, bueno, esto va a estar, me van a cumplir, listo,
actúo en consecuencia, digamos, Ujú. porque sé que voy a tener tal baja de derecho de exportación. Creo que sí, este año puede ser un año para discutir esas cosas, para plantearlas, para proponer, pensando, ¿no es cierto?, que la estrechez fiscal va a seguir siendo, va a seguir Claro. estando, eh, pero también pensando que el gobierno quiere seguir bajando impuestos y que hay dos candidatos en la lista, derecho de exportación y cheque, Ujú. Ujú. ¿sí? Ahí hay que ver, bueno, cheque le aporta un 1,2% del Producto Bruto por año de recaudación, es no coparticipable porque va toda la recaudación a ANSES, y los derechos de exportación, bueno, han bajado su importancia relativa a menos de esa magnitud, pero en este contexto, cada peso de recaudación vale muchísimo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, así que bueno, a tener paciencia por cómo vienen las cosas. Año de espera para Sí. este. Bueno, Sí, 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 yo Nadine, creo que sí. te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos y bueno, y por compartir todo este análisis tan interesante. Te vamos a hacer una muy breve para cerrar. ¿Te parece que esta noción de equilibrio llegó presupuestario y esta nueva forma de manejar las cuentas fiscales llegó para quedarse o es más bien una cuestión de color político? Y bueno, veremos cómo sigue la película a futuro con algún otro presidente o con Otro alguna otra actor. administración. Por ahora es de un gobierno, eh, pero creo que en la medida que esto se sostenga, Ujú, ya se va a empezar a internalizar, ujú. eh, pero hay que ver, digamos, los impactos, ¿no es cierto? Porque quizás, si yo dije recién, nosotros teníamos en Argentina un déficit de 4,5 puntos del Producto Bruto Interno en el 23. Se hizo un ajuste fenomenal de gasto público en el 24 y permitió eliminar ese déficit. Pero ese déficit por ahí no es tan visible para todos, porque no te Ujú. cambió tu situación impositiva, al contrario, vos ves el ajuste o por ahí sentís el ajuste, porque por ejemplo, bajar el déficit para los bolsillos de muchas personas, ¿qué significó? Suba de tarifas públicas Ujú. reales, porque bajar el déficit implica bajar subsidio a la energía. Entonces vos sentís el efecto del déficit quizás en un mayor gasto que te demanda eso. Eh, pero bueno, si empiezan a bajar los impuestos, si empieza a ver, por lo menos ciertos sectores van a internalizar esta cuestión del equilibrio como una, si siempre se habla en Argentina de la política de Estado, ¿no? Que no Ujú. había política de Estado en este sentido de la administración Ujú. de la escasez, pero bueno, por ahora creo que sigue siendo una bandera y la columna vertebral, como dije antes, Claro, de de la la política política económica. económica de este gobierno. Algo no Bueno, negociable. bueno, Nadine, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos. La verdad que fue una charla más que interesante. Impecable, así estaba con nosotros Nadine Argañaz y Pre- nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio. Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la Corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.